Bien, me encuentro aquí con Germán Ramos y con Andrés Ordóñez. Germán es cofundador de Evolución y está en alianza con la organización de Andrés Anaxon. Entonces nos van a comentar, bueno, le voy a preguntar primero a Germán que nos cuente de qué se trata esta organización, cuál es la misión, visión, propósito. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Evolución es un juego de palabras entre la palabra evolución y la raíz O, que significa animal. Nosotros tenemos un eslogan que es pensamiento y acción por la vida y la libertad de los animales. Esta es una organización que tiene como propósito cuestionar el especismo, cuestionar, digamos, a través del arte, de la cultura y de la educación, este sistema que nos han introducido desde que nacemos, de que los animales son en esencia diferentes a los seres humanos, de que los seres humanos o la especie Homo sapiens es superior todas las demás especies de animales e incluso superior a otras especies como las vegetales y toda la naturaleza, el agua, todo el ser humano es superior a esto. Y que conectemos un poco, con cómo todo esto en la gran mayoría de los seres humanos no pertenece a nosotros, como no somos ni depredadores, ni somos en esencia malos, en esencia le hacemos daño a los animales con una premeditación y con una intención, sino que más bien participamos de esto porque es lo que conocemos, lo que nos han inculcado desde que somos pequeños, y es también lo más fácil, lo más accesible, es la normalidad, es la cotidianidad que tenemos. Entonces es básicamente como generar eventos como el Cine Animal Fest, eh, para cuestionar esto, para que tengamos otras miradas, otras perspectivas diferentes y logremos empatizar y entender por qué esto es una injusticia y por qué la empatía y por qué el respeto son necesarios para estos otros seres que también sienten y que merecen esos derechos. Ahora, Andrés, cuéntanos de qué se trata tu organización y cómo surgió esa alianza con Germán, con Evolución. Como persona jurídica, trato de poner a disposición de todo el trabajo que se hace por los animales, todos los recursos, equipos y demás que se hayan conseguido con la empresa. Lo que estamos haciendo ahorita entre Evolución y Anaxon es precisamente con esa alianza buscar, por ejemplo, ahorita la transmisión de todo el festival por medio virtual. Cuando hacemos los eventos presenciales, entonces poner todos los equipos para todo esto. Si hay artistas de los que yo manejo que nos colaboren con este tipo de eventos, y pues lo hago por convicción, porque pues que el hecho de querer animalizar a otro para ridiculizarlo, para menospreciarlo, para denigrarlo, no es lo correcto, y simplemente debemos es buscar animalizar nuevamente nuestro interior. Somos animales, se nos ha olvidado eso, entonces retomar esa animalidad para podernos reconectar y llevar una relación correcta, no solamente con la tierra, sino con todos sus habitantes. Nuevamente invito a las personas que están conectadas en este momento, agradeciéndoles primero a que si tienen comentarios los hagan, a que aprovechen, digamos, esta oportunidad para hablar con alguien de tanta experiencia y que ha logrado un proyecto tan bonito, tan sostenible y que ha ayudado a tantas vidas. Explíquenme cómo es la metodología que utilizan, los diferentes métodos para llegar a la gente y educarla en ese aspecto respecto al maltrato que se le da a los animales y que está normalizado. Bueno, la metodología, digamos que surge también de la experiencia, de ir viendo como qué cosas van funcionando y también, digamos, al tener contacto con diferentes grupos, por ejemplo, niños, que es uno de los enfoques fuertes que tiene el festival y Evolución en general. Te das cuenta que tienes que hablar de manera diferente a como lo harías con un adulto. Y otra cosa también importante es ver cómo el especismo no solamente actúa sobre los no humanos, sino sobre la animalidad. Y como decía Andrés también en un momento, cómo a los grupos oprimidos por otros humanos siempre los hemos animalizado. Los humanos nunca oprimimos a otro que consideremos un igual. Siempre los consideramos por allá como animales,
los judíos, las mujeres siempre han sido, los africanos e indígenas son considerados como, sí, son como humanos, pero es una cosa más cercana a lo animal en términos del especismo. Lo animal como algo que no se desea en lo humano, que es inferior, y que el especismo siempre va a estar como tratando de eliminar todo eso que de animal tenemos. Y la propuesta es lo que decía Andrés, justamente recuperar esa animalidad, sentirnos orgullosos de ser animales. Porque es que gracias a ser animales es que podemos sentir, percibir el mundo como lo percibimos, movernos, saltar, hacer todo lo que hacemos. Si no fuéramos animales estaríamos en otra situación. ¿Cuáles son las herramientas de las cuales disponen y de qué forma le llegan a las personas? ¿Virtualidad, de manera presencial? ¿Cuáles son los diferentes focos en ese aspecto? Bueno, pues primero te aclaro una cosa que no lo dije antes. Con Germán venimos trabajando porque congeniamos mucho en la forma de trabajar, tenemos como una forma muy en común y muchísimas ideas, como sí lo dije, las ideas abolicionistas. No estamos de acuerdo en términos medios, en tibiezas, en coger caminos muy suaves, porque la liberación animal no se va a lograr así. Entonces por eso hemos probado métodos que van desde tener un discurso claro y contundente, buscar que por medio del lenguaje se logren ese tipo de cosas, que con las personas que hablamos a diario, que con las personas que nos rodean, haya un discurso efectivo, para que la gente entienda realmente la problemática que hay en esto y que no es una cuestión de gustos o de placeres o de simplemente ideas, y entonces a mí me parece que está bien matar animales y usarlos y a mí no. Entonces no se trata de eso, se trata de la vida de otros seres que al igual que nosotros estamos sintiendo. Entonces por eso es que hemos podido trabajar también de la mano en estos años. Utilizamos herramientas presenciales y herramientas virtuales. En las presenciales pues está el tema de organizar reuniones, encuentros, foros, charlar con personas que han tenido el mismo tipo de experiencias, buscar qué discursos son más efectivos, qué tipo de acciones, qué tipo de actividades son más efectivas, dependiendo del tipo de público. Como lo decía Germán, no es lo mismo ir a hablarle a un niño que a un adulto, y de hecho es mejor hablarle a un niño que tiene un concepto más abierto del mundo, de la libertad, de que los animales también sienten. El ver un niño llorando porque van a matar una gallina, eso demuestra la sensibilidad que como seres humanos tenemos, pero se ha ido durmiendo a través del tiempo. Y ver que un adulto dice, no, pues es que está para eso. Entonces a nosotros nos han enseñado un concepto que debe ser válido, pero hay que saberlo validar y hay que saberlo poner en contexto, que es, como seres humanos, sabemos que dentro de nuestra humildad y dentro de nuestros principios debe estar el ayudar, pero nos han enseñado que ese concepto debe ser para los demás animales y deben nacer para servirnos, pero involuntariamente. Y entonces empiezan a meternos una cantidad de eufemismos que debemos de construirlos. Entonces, por ejemplo, que los animales se sacrifican. Ningún animal es sacrificado, son asesinados, son torturados, son obligados a recibir una cantidad de vejámenes simplemente para complacer nuestros gustos y nuestras ideas supremacistas. Entonces a ningún animal le están preguntando si realmente desea ser llevado a un matadero, si realmente desea ser despellejado. Entonces ese cuento del sacrificio, cuando uno encuentra realmente que es un sacrificio, y el sacrificio es que otro ser se entrega voluntariamente para resarcir los errores de otro, entonces nos damos cuenta que no es ningún sacrificio, simplemente se le está imponiendo a un animal el ir a cumplir esos placeres del hombre. Entonces esa es la primera parte, y es empezar a construir todas esas ideas por medio de actividades lúdicas, pedagógicas, de distintas formas que le demuestren, sobre todo a los niños que están aún muy inocentes en muchos conceptos, que no se dejen permear de eso. Y con las herramientas virtuales, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita por medio de todos los equipos de tecnología, que pues debemos decirlo, afortunadamente los tenemos, y esta pandemia que por cierto la estamos viviendo por lo mismo, por la mala relación que hemos tenido con todas las otras especies, porque no es solamente el tema del virus,
de COVID, sino todas las que se han encontrado antes, el MERS, SARS, gripe aviar, gripe porcina. Está demostrado que es por la mala relación que el ser humano lleva con las otras especies, y lo estamos viendo de nuevo, pero también esto nos dejó una gran enseñanza, y es que el tener que conectarnos con todas las personas por medio de computadores, de tablets, de celular, nos podía ser una herramienta para poder llegar a muchas personas más, porque el festival y la jornada por el fin del especismo las estábamos haciendo presenciales. Tal vez hacíamos una conexión con una que otra persona por medio de Skype o este tipo de medios, pero nos estábamos limitando a un público presencial. Esto nos demostró que podíamos llegar a un público más amplio, no solamente aquí en Bogotá, sino a nivel mundial. Entonces esas son las herramientas que hemos estado utilizando ahorita, y pues aprendiendo, pues yo he estado muy relacionado con el medio tecnológico desde hace bastantes años, diría que desde muy pequeño, pero ahorita tuve que aprender a manejar otros programas que nos ha parecido que son unas herramientas muy útiles para llegar a más personas. Para finalizar, acá uno le va a preguntar sobre una experiencia. Pues sí, es la verdad, al humano se le olvidó que es también un animal. El tema ha ido demasiado lejos. Tener una idea de respeto hacia los demás animales, y no solamente estamos hablando de los que llaman mascotas, perros, gatos, sino una cosmovisión más grande a las demás especies. Es un tema bastante difícil y necesita una persuasión bien preparada para que la gente lo entienda, porque muchas veces lo que recibimos es rechazo, inclusive hasta burlas. Entonces, en ese sentido, en un ejemplo específico, dinos cómo manejas el discurso en un grupo de niños para educar sobre ese tema. Con los niños normalmente lo que hacemos es entrar como en un lenguaje muy básico, muy de lo que te decía en el otro punto. Hablar sobre qué es un animal. Muchas veces, de hecho, incluso utilizamos en algún momento en un colegio, había como un peluche por ahí, y como que lo cogí y empezamos como a hablar, porque ya tenemos aquí ya una representación de lo que es un animal, y los niños pueden darse cuenta que, vea, tiene ojos, y los ojos nos sirven tanto a él como para mí para ver, para percibir el mundo y para verlo. Y hablamos de las arañas y bueno, un poco de animales donde tenemos órganos de los sentidos, y los órganos de los sentidos en todos los animales nos sirven para exactamente lo mismo. Podemos movernos, como ya les decía, tenemos emociones, que es otra de las cosas que los niños reconocen muy fácilmente. Tenemos sentimientos. Normalmente la convivencia con otras especies animales hacen que muy fácilmente reconozcamos que un perro, que un gato se ponen tristes, se ponen felices, sienten miedo en ciertos momentos, y también que así no hablen como nosotros, se comunican entre ellos y se comunican también con nosotros. No tienen este lenguaje, pero tienen también sus propios lenguajes, que es una de las cuestiones que siempre se ha dicho, ¿no? Que los humanos hablamos. Sí, ellos también hablan en sus idiomas que todavía no hemos descifrado ni que conocemos en profundidad, pero también lo hacen. Hoy en día vemos un caso de maltrato a un perro, un gato, y la gente se indigna. Digamos que en ese sentido reconoce y de cierta forma sabe y le duele, ya siente empatía por ese maltrato que se genera. Pero hay un punto en el que cuando nos metemos en el tema de la comida, ahí hay un alto. Bueno, sí, perros, gatos, sí, odio, no quiero que los maltraten y demás, pero cuando ya le hablamos, no, es que los derechos de libertad y no maltrato también son para cerdos, vacas y más, téngalo ahí. No, hasta ahí no puedo. Esos animales sí están ahí para ser sacrificados porque es legal, porque es tradicional, porque esto. Andrés, por ejemplo, en algún método que lo hayas explicado en algún momento de forma de activismo con tu empresa, ¿cómo lidias con eso de que una persona entiende el concepto de maltrato y demás, pero pues está tan normalizado el hecho de que cuando ya nos metemos en el término y no solo de comida, de consumo, sabemos que también hay maltrato cuando compramos cosas de aseo y demás, pero ahí, exacto, entonces ahí ya la gente pone un alto?
cómo educamos e intentamos pasar esa barrera para que la gente comience también a considerar esa otra parte de los animales, esas otras especies. Bueno, lo primero es que yo no toco por el lado del tema de maltrato, sino como lo hablaba con Germán, me ha gustado trabajar eso porque vamos es por el tema abolicionista, y cuando uno va por el tema abolicionista tiene que entrar tocando conciencia sobre la libertad. Yo trabajo mucho con el tema político y con todos esos grupos sociales que buscan reivindicaciones, busco hacerles un llamado a la coherencia. Nosotros nos han enseñado, y uno ve a veces los comentarios, sobre todo en redes sociales, de ¿por qué le obligan a los niños a ser veganos? ¿Realmente se le está enseñando al niño a ser vegano? ¿O quien le enseñó al niño a desveganizarse y a desligarse de su animalidad fue el ser humano? Fueron sus padres. Todos nacemos sin esos conceptos y barreras de que otro me sirve. Nadie nace siendo racista, nadie nace siendo machista ni misógino, nadie nace siendo supremacista. Se me hace imposible concebir que un niño que crezca con un concepto de libertad llegue de un momento a otro, no, yo soy superior que este porque soy blanco. Entonces son conceptos que nos imponen. Entonces siempre busco hacer ese llamado a la coherencia y demostrarle a la gente, así como no me gustaría que me hagan esto, o no apoyo que le hagan esto a otro cercano a mí, si yo tengo una madre, tengo una hermana, una esposa, una amiga, una prima, y me parece que debe vivir en libertad, que no debe ser acosada, que no debe ser violada, y veo grupos buscando esas reivindicaciones y que luchan por ese tipo de cosas, pues lo más coherente es que se abra ese concepto y que lo vean, que no es normal no solo hacérselo a una mujer de la especie humana, sino a una hembra de otra especie, no es correcto. Entonces siempre ese es uno de los trabajos que hago, de ese llamado a la coherencia. Y cómo lo hago, y creo que se debe hacer, es buscando esa relación de todas esas formas de opresión que hemos vivido como seres humanos en el proceso de la colonización. Vinieron, nos esclavizaron, violaron a todas las indígenas, se cometió un genocidio, desaparecieron a los indígenas, trajeron negros, los esclavizaron, los pusieron a servicio. Eso es lo mismo que pasa con los otros animales. ¿Qué pasó en el Holocausto nazi? Fueron 6 millones de judíos que fueron asesinados, que antes de ser asesinados los torturaron, los pusieron a servirle a los alemanes. Eso es lo que le pasa a los animales, con unas dimensiones exponenciales que son casi incalculables. Entonces más o menos esa es la forma que trato de hacer, y ese es el activismo, hacerle ver a la gente que no simplemente es lo que consumo, y que no solamente debe enfocarse al maltrato, sino que debe enfocarse a una búsqueda de libertad en la cual esos animales nacieron en un principio, antes de que apareciéramos como seres humanos buscando lucrarnos de todo, porque eso fue también lo que ocurrió. En esa búsqueda de lucro de todo nos creímos los dueños de todo lo que no era como yo. Entonces es más o menos ese el método que trato de usar, y pues con los niños obviamente buscando un lenguaje más adaptado a ellos, pero el método debe ser, creo, muy, muy similar. No, y además debemos agregar que científicamente comprobado, y ustedes dos, inclusive yo, somos la prueba misma de que efectivamente se puede vivir sin explotar animales y prescindir de ellos tanto en el alimento como en las otras cosas. Es posible, y creo que actualmente inclusive el acceso es más sencillo de cuando hablamos hace 20 o 30 años, digamos, también para agregar. Sí. Y listo. No sé si tal vez puedo cerrar con una cosa, y creo que aquí son dos casos que podemos comparar con ese tema de los hábitos de consumo, y somos dos amigos que venimos trabajando por el tema del antiespecismo, con una crianza y con unas bases en todos los hábitos de consumo muy distintas, porque Germán viene de unos hábitos de consumo, de bastante consumo de cadáveres y de todos los derivados de origen animal. En cambio yo vengo de una crianza donde vine a probar una carne blanca más o menos a los 8 años. No voy a decir que me gustaba, pero pues le enseñan a uno que es lo normal, que lo necesita para su crecimiento. Carnes rojas no consumí, mis padres tampoco, y otro ejemplo son mis hijos. Entonces no han consumido ningún producto de origen animal y se han desarrollado. Yo me desarrollé físicamente. Entonces
podemos ver esos casos y esos ejemplos, y Germán lo entendió y yo lo entendí, porque no voy a decir que yo fui vegano toda la vida, lo soy desde hace, voy a completar 8 años, pero porque nos enseñan que el veganismo es el consumo y que es no comer esto y esto, ¿no? No nos enseñan que hay una lucha y toda esa búsqueda de reivindicación de los derechos de los animales. Pero entonces son esos dos ejemplos, ¿no? Que podemos ver que no necesitamos de eso. No lo necesité prácticamente en toda mi vida para poder crecer y desarrollarme. Y pues Germán, lo mismo, al darse cuenta que dejó todo eso y lo que tú estás diciendo, tú también, mucho tiempo sin consumir, podemos vivir plenamente sin necesidad de explotar y abusar de otros animales. Y pongo a Germán para que nos diga cómo los encontramos en las diferentes redes, correo electrónico. Ok, perfecto. Sí, en Facebook estamos como Evolución Centro Cultural Animal. Aprovecho para invitarlos al Cine Animal Fest. Este año es virtual, entonces todo va a ser a través de la página. En Instagram estamos como Festival Cine Animal Bogotá y en Twitter como Cine Animal. El correo es evoluzon, ZOON, @gmail.com. Cualquier cosa, evidentemente estamos prestos a ofrecer información, a aclarar algunas cosas, a revisar, porque a veces no es que tengamos nosotros la verdad, sino podemos empezar como también a debatir, como a mirar en buena manera muchos conceptos que de pronto no están tan acertados y que pueden darnos luces sobre todo esto. Y nada, invitar también a que hagan parte o inviten a personas cercanas que no necesariamente estén involucradas con este tema, porque la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos pensando en ese público no informado, en ese público que a veces ni siquiera ha contemplado estas posibilidades, justamente para reforzar, para abrir esas perspectivas, para cambiar un poco la mirada y generar esos cambios, motivar siempre también a la acción.